Capítulo 8. Sexo y matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Efesios 5:31. No se puede hablar sobre el matrimonio sin hacerlo acerca del sexo, pero la cuestión de cómo el sexo está relacionado con el matrimonio consta de dos niveles. En su nivel fundamental necesitamos entender bien el principio básico de la ética sexual bíblica y más en particular cómo es que Dios limita de forma exclusiva la actividad sexual a las parejas casadas. Así, una vez que ya hemos comprendido, asimilado bien el planteamiento bíblico, pasamos a la cuestión que más nos preocupa. Esto es cómo vivimos ese principio en nuestra práctica cristiana, sea como personas solteras o como parejas casadas. El sexo no es más que un apetito. No solo es eso. Históricamente ha habido incontables actitudes acerca del sexo. En primer lugar, está el sexo como apetito natural. Visto así, el razonamiento es: el sexo ha estado siempre rodeado de tabúes, pero ahora nos hemos dado cuenta de que el sexo es lo mismo que comer o cualquier otro apetito bueno y natural. Eso supone que deberíamos sentirnos libres para satisfacer ese apetito cada vez que surja la necesidad. Y tampoco hay razón alguna para no probar distintas variedades o buscar activamente nuevas formas de satisfacer ese apetito. Prohibir la satisfacción de un apetito o limitarlo durante una serie de años es tan poco aconsejable y además imposible como dejar de comer durante años. Otra postura acerca del sexo es, en cambio, negativa y hunde sus raíces en una línea de pensamiento que viene de antaño. El sexo es visto como parte de nuestra naturaleza física interior, muy distinta de nuestra naturaleza superior, más racional y espiritual. Y esta forma de verlo, el sexo es algo degradante y sucio, un mal necesario para la propagación y continuidad de la especie humana. Esta concepción sigue ejerciendo una influencia notable incluso hoy día. En la sociedad actual hay otra concepción más de indudable relevancia. Así, mientras que en el primer caso el sexo se entiende como un impulso inevitable, en el segundo como un mal necesario. La tercera postura se ve el sexo como una forma de expresión o manifestación personal, una manera de ser o encontrarse a uno mismo. Una persona puede querer aplicarlo al matrimonio para formar una familia, pero siempre por deseo propio y voluntad, y desde luego sin matiz alguno de obligación social. Visto así, el sexo va a ser siempre para satisfacción y realización personal, dentro de un proyecto de la propia construcción. La postura bíblica respecto al sexo suele entenderse como afín a la segunda concepción mencionada líneas atrás, esto es, como algo que nos rebaja de nuestra categoría humana o como algo sucio. Pero eso no puede someterse con la Biblia en la mano, sostenerse con la Biblia en la mano. De hecho, la postura bíblica respecto al sexo es radicalmente distinta a las mencionadas. ¿Es el sexo pues un apetito carnal? Sí, desde luego que lo es, pero sin pertenecer a la misma categoría de la necesidad que tenemos de sueño y comida, a las cuales, por cierto, tampoco pueden ser satisfechas de cualquier manera, sea cual sea su intensidad. Hay muchas personas que comen más de lo que su organismo necesita y tienen que luchar para controlar su apetito. El impulso sexual precisa también una atención especial. El sexo no tiene que ver tan solo con lo físico y material, sino que afecta a nuestro interior, a nuestra personalidad. El pecado, en primer lugar, es un problema de la voluntad. Puede afectar de forma muy particular en el área de lo sexual. La pasión y el deseo del sexo se ha distorsionado extraordinariamente. El sexo es, en esencia, una entrega generosa de uno mismo en el ámbito de una vida compartida. El corazón de pecado que anida en el ser humano busca el sexo por motivos egoístas. De ahí que la Biblia advierta acerca de su uso.
La ética sexual cristiana puede resumirse de forma muy sencilla. El sexo es para practicarlo en el seno del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿El sexo es algo sucio? No, no lo es. ¿El sexo es realmente algo sucio que degrada a la persona como algunos afirman? No, desde luego que no. El cristianismo bíblico es probablemente la religión más positiva respecto al cuerpo. Su enseñanza es que Dios creó cuerpos materiales y los calificó de bueno en Génesis 1:31. En el Nuevo Testamento se afirma que en Jesucristo Dios mismo tomó forma humana, que sigue teniendo en forma glorificada y que llegará el día en que nos dará a nosotros también un cuerpo resucitado y perfecto. La sexualidad es parte de esa creación corporal de Dios, dada que en el principio a la pareja para mutuo disfrute. La Biblia contiene en sus páginas una extraordinaria muestra de poesía amorosa que celebra sin ambages el apasionamiento amoroso y el goce sexual. Si alguien dice que el sexo es algo sucio o malo en sí mismo, disponemos de la Biblia para refutarlo ampliamente. Dios no solo permite las relaciones sexuales dentro del matrimonio, sino que de hecho lo convierte en ordenanza en 1 Corintios 7, 3 al 5. En el libro de Proverbios se exhorta a los maridos a tener deleite en los pechos de sus esposas en sublime éxtasis amoroso. Proverbios 5:19 y Deuteronomio 24:5. En el Cantar de los Cantares exalta los deleites del sexo en el matrimonio. Temple Longham, experto en el Antiguo Testamento, dice en ese sentido: el papel de la mujer en el conjunto del Cantar de los Cantares es realmente extraordinario, sobre todo a la vista de los tiempos en que se compuso. De hecho, es la mujer y no el hombre la que tiene la voz principal en todo el poema. Ella es la que busca, inicia y persevera en su relación amorosa. En el Cántico 5, 10 al 16 proclama sin vergüenza la atracción física que siente por su amado, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. La mayoría de traducciones titubean a la hora de encontrar ahí las palabras adecuadas. En el hebreo original es sumamente erótico y por eso la renuencia de los traductores a reflejar claramente el preludio del encuentro amoroso. Pero nada de lo que tiene lugar en el hecho conyugal es tímido, vergonzoso o mecánico. Muy al contrario, la pareja se contempla gozosa y extasiada en su esplendidez de desnudez, anticipando el disfrute de la sexualidad. La Biblia puede fácilmente hacer sonrojar a los vergonzosos. El sexo es algo estrictamente privado. No, no lo es. ¿Es entonces el sexo un medio de felicidad individual o realización personal? No, no es así. Pero eso no significa que el sexo no es ocasión de gozo o tan solo un deber a cumplir. La enseñanza cristiana en este sentido es que el sexo es primariamente una forma más de comprender a Dios en su creación y de construir una comunidad. Y si somos capaces de disfrutarlo y hacer uso de ello con esos fines en mente, antes de que para satisfacción personal, el resultado será una realización personal mucho más extraordinaria de lo que podríamos pensar. La primera mención explícita de la Biblia acerca de las relaciones sexuales las encontramos en Génesis 2:24, pasaje de todos conocidos que el apóstol Pablo cita en forma expresa en Efesios 5. Varón y hembra se unirán para ser una sola carne, Efesios 5:31. Leído de corrido, la impresión que se tiene es que se trata de una relación física sexual, pero aunque es muy cierto de que es lo que dice, su significado totalmente es profundo aún todavía. Cuando en la Biblia se afirma que
que toda carne se ha desviado del buen camino, corrompiéndose en Génesis 6:12, o que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne en Joel 2:28, no significaba que solo estuviera pecando el cuerpo o que Dios estuviera impartiendo su espíritu a toda criatura carne. Es ahí una sinécdote tropoliterario en el que la parte alude al todo, como cuando decimos el pan de cada día, entendido como el alimento en general. Dicho de otra forma, el matrimonio es la unión de dos personas de manera tan profunda que se hacen virtualmente una sola. Unión que en origen lleva implícita la noción de contrato o pacto, quedando ahí incluido todo posible aspecto y apartado de una vida conjunta en pareja. Se trata en esencia de una verdadera unidad en lo social, en lo económico y en lo legal. Por amor, la pareja renuncia a una gran parte de su independencia, haciendo mutua entrega de su persona. Considerar el matrimonio una sola carne supone que la relación sexual se entiende como símbolo de esa unión polifacética y asimismo como medio para hacerla real y efectiva. La Biblia advierte acerca del peligro de la unión física si no estamos dispuestos a comprometernos en lo emocional, en lo social, en lo económico y en lo legal. No expongas a tu cuerpo desnudo y vulnerable sin que haya una vulnerabilidad mutua en todo posible aspecto, porque en la unión de la pareja se renuncia a una libertad para compromiso real y sincero. Cuando la entrega en el matrimonio abarca toda posible esfera de una vida en común, el sexo es una forma sin igual de mantener y profundizar en esa unión en el transcurso de los años. En el Antiguo Testamento eran frecuentes las ceremonias de renovación de un pacto. Al establecer Dios un pacto con su pueblo, dejó ordenado que se le celebrara de forma pública y periódica la lectura recordatoria de los términos suscritos por ambas partes. Seguía una renovación de ese compromiso. Esa era una cuestión crucial para el mantenimiento de una vida de fe. Lo mismo ocurre en el pacto del matrimonio. Cuando nos casamos, hacemos solemne voto que la Biblia califica como pacto de compañerismo en Proverbios 2:17. El día de nuestra boda es de plenitud y nuestros corazones rebosan de gozo y esperanza, pero a medida que pasa el tiempo, se hace necesario avivar el fuego del corazón y renovar el compromiso inicial. Tiene que haber, por tanto, una oportunidad para traer de nuevo al recuerdo lo que nuestro marido o esposa significa para nosotros, haciendo renovada entrega de nuestra persona en amor y compromiso. Las relaciones sexuales entre el marido y la mujer son un medio extraordinario y verdaderamente especial de hacer realidad ese pacto. Cabe decir que el sexo es muy probablemente la forma más poderosa instituida por Dios para facilitar esa entrega mutua. El sexo hace posible que dos personas se digan te pertenezco por entero y de forma permanente y exclusiva. Y nosotros no debemos hacer del sexo algo inferior a todo eso. Según la Biblia, es necesario un pacto para una adecuada relación sexual, por cuanto sea un contexto de seguridad ante la vulnerabilidad y la intimidad. Pero aunque sea innegable la necesidad de pacto del matrimonio para adecuar la adecuada relación sexual, el sexo es necesario a su vez para el adecuado mantenimiento de ese pacto. Por eso se puede hablar ahí de una renovación constante que tiene en consideración un mutuo servicio. El sexo como acto de unión. El apóstol Pablo es considerado por muchos como el escritor bíblico con la visión más negativa respecto al sexo, pero un análisis pormenorizado de los libros y pasajes concretos donde se ocupa el tema
pone en relieve que eso no es así en absoluto. En 1 Corintios 6, Pablo prohíbe a los creyentes que tengan relaciones sexuales con una prostituta. Su razonamiento para así hacerlo es sumamente instructivo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6, 16 al 20. ¿Qué querría decir concretamente Pablo con ello? Sin lugar a dudas que para él un solo cuerpo supone mucho más que una mera unión física. Si no fuera así, Pablo habría incurrido ahí en una pura tautología. ¿No saben que cuando tienen relación con una prostituta están teniendo relación con una prostituta? Obviamente, Pablo entiende por un solo cuerpo el ser una única persona en relación a todos los niveles que se da entre un hombre y una mujer. Lo que rotundamente Pablo rechaza ahí es la monstruosidad de ser una sola carne en lo físico sin que esté igualmente comprometidas todas y cada una de las facetas de la vida de una persona. D.S. Buckley, autor del magistral The Man and Woman Relation in Christian Thought, la relación hombre-mujer según el pensamiento cristiano, señala el carácter innovador de la enseñanza de Pablo en este sentido sin precedentes en la historia del pensamiento humano. Su pensamiento no es deudor de concepciones previas, haciendo gala a una aguda percepción de la psicología humana en lo referente a la sexualidad, del todo excepcional para la mentalidad propia del siglo I. El apóstol niega rotundo que el coito sea poco más que un ejercicio de órganos genitales. Muy al contrario, insiste en que es un acto en el que interviene y se expresa del todo de la persona en un extraordinario despliegue del compromiso. Dicho de forma breve, según Pablo, la relación sexual con una prostituta es inadmisible porque cada acto sexual debería ser un acto de unión. Pablo insiste por ello en que es radicalmente contrario en su sentido en origen el compartir tu cuerpo con quien no tienes un compromiso. C.S. Lewis comparaba el sexo con un matrimonio, con probar comida sin tragarla y digerirla. La analogía no puede ser más adecuada. El sexo como razón para el compromiso. La moderna revolución sexual encuentra la idea de abstenerse del sexo hasta el matrimonio ridícula e irrealista hasta rozar el absurdo. De hecho, son muchas las personas que piensan que es incluso perjudicial, tanto psicológica como físicamente, pero aún a pesar de la incredulidad contemporánea, esa ha sido la enseñanza mantenida por la Iglesia Ortodoxa, Católica y la Protestante. La Biblia no aconseja la abstinencia sexual por tener una baja opinión del sexo, sino justamente por tenerlo en alta estima. La noción bíblica de que el sexo fuera del matrimonio no es solo moralmente condenable, sino que es personalmente nocivo si el sexo está pensado como parte de un pacto conjunto que va renovándose en la convivencia. Nada más lógico que ver que el sexo como una razón para el compromiso. Si además la relación sexual ha sido instituida por Dios para un compromiso de por vida en mutua entrega, no debería sorprendernos de que el sexo nos haga estar conectados de un modo más profundo con la otra persona, incluso cuando se usa indebidamente. Si no se utiliza mal, de forma deliberada y no se
practica como un mero impulso físico, el sexo hace que nos sintamos unidos a la otra persona no solo en lo físico, sino también en lo emocional. En el ardor pasional podemos fácilmente sentirnos impulsados a decir te querré siempre, e incluso estar casados. Puede que sintamos un vínculo similar al propio matrimonio, esperando algún tipo de obligación por parte de la otra persona. Pero esa otra persona no tiene ninguna responsabilidad moral, social o legal en llamarte al día siguiente o tener en cuenta. Esa incongruencia puede originar sentimientos heridos, celos injustificables y una conducta obsesiva. La ruptura de esas circunstancias es particularmente dolorosa y puede llevarnos a tratar de mantener una relación nociva con un deseo enfermizo de sentirnos unidos a alguien. El sexo practicado fuera del matrimonio puede hacernos depositar nuestra confianza en quien no lo merece. El problema en esos casos es que el sexo así practicado deja de percibirse como un compromiso hasta el caso posterior del matrimonio, produciéndose incluso en un retroceso en la capacidad para confiar en otra persona. Una castidad práctica. ¿Qué va a ocurrir si decides como persona soltera seguir la directriz cristiana y practicar la castidad? De entrada no cabe duda de que va a ser algo difícil de mantener, sobre todo en contextos culturales y sociales de convicciones muy distintas, pero tendremos éxito si aplicamos los recursos a nuestro alcance. En primer lugar, ha de estar presente y activo en nuestra vida el amor en compromiso conyugal con Jesús. El sexo fue creado en origen para una relación de compromiso como verdadero anticipo del gozo que se deriva de una completa unión con Dios a través de Cristo. El amor más apasionado entre un hombre y una mujer en este mundo no es más que un pequeño atisbo de lo que será en última instancia en Romanos 7, del 1 al 6, en Efesios 5, 22. Al saber que va a ser así de gran ayuda, una de las razones por las que nos consumimos por pasiones en apariencia incontrolables es que pensamos en una auténtica experiencia sexual que podrá hacernos sentir por fin plenamente realizados, dando sentido a la vida. Para hacer frente a la tentación, lo primero será hablar la verdad a nuestro corazón. Los sentimientos tienen que someterse a la razón. Por lo cierto que es el sexo, no puede ocupar el vacío cósmico que tratamos de llenar con las relaciones amorosas. Únicamente conocer a Cristo personalmente podría colmar el vacío creado por el pecado para una relación nueva y duradera. Pero eso no significa que tengamos que esperar al mundo del futuro para experimentarlo. La Biblia nos informa que nuestra relación presente con Cristo no va a ser solo crucial, sino asimismo de amor. En Romanos 5:5, en Efesios 3:17. Y eso es algo ya a nuestro alcance a través de la oración. Para andar por ese camino, las personas solteras necesitan una comunidad a la cual pertenecer para un trato con otras personas solteras que no estén ansiosas por casarse, pero que tampoco rechacen o teman esa posibilidad. Lo apropiado es vivir en una comunidad y relacionándose con otras personas, también solteras, en las que las aspiraciones no son solo las mismas que las dominantes en la sociedad en general. Esto es belleza física y posición económica, sino que se busca algo muy distinto en elección de pareja. Por otra parte, también es recomendable tener trato con familias que no consideran su situación como el paradigma ideal, en el que en consecuencia no hacen que la soltería parezca algo superfluo. Algo de los rasgos distintos de esta comunidad sería el debate abierto de la postura bíblica respecto al papel que desempeña el sexo en la vida, en las relaciones personales. Cuanto más frecuente sea este intercambio de pareceres entre solteros y casados, mayor será su beneficio. Y por encima de todo, los solteros que busquen una relación sentimental, pero sin que el sexo sea por ello lo prioritario, estarán en contacto con un número significativo de personas en situación similar
y con parecidas aspiraciones. Soy, claro está, plenamente consciente de que estos dos últimos párrafos habrían hecho exclamar a más de un paciente lector, pero es que no hay iglesias de esas características. Eso es muy cierto en un elevado porcentaje de casos. Como pastor confieso, en mi propia iglesia me dan ciclos de lo que significa funciona bien en esa línea, seguidos de otros lamentablemente más frecuentes, en los que la comunidad no es reflejo de ese ideal. Por eso quiero retar a mis lectores que se comprometan con la creación de esas condiciones en sus iglesias y que pongan en marcha nuevas iglesias en las que la comunión entre sus miembros sea algo prioritario. Por último, es necesario alcanzar un equilibrio entre lo que se espera del sexo y del propio impulso sexual. Hay cristianos que se avergüenzan profundamente de los pensamientos que acuden a su mente y de sus fantasías sexuales. Otros, en cambio, no tienen ningún problema al respecto, pero lo cierto es que el Evangelio no es ni el legalismo ni el antinomianismo. Los cristianos no nos salvamos por obedecer a Dios, pero la auténtica salvación sí lleva a obedecer a Dios por genuina gratitud. El saber que así debería marcar un equilibrio entre pensamientos y tentaciones. En relación a los deseos sexuales, Lutero dijo: no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan ahí su nido. Lo que quería decir es que no es posible evitar tenerlos, pero por ser algo natural, pero si somos en cambio responsables de lo que hagamos al respecto. La regla más segura es no prestarles ninguna atención. En el caso de una conducta errónea, no debemos dudar en aplicar el Evangelio de gracia en nuestras conciencias. El Evangelio no le resta importancia al pecado, pero tampoco nos insta a flagelarnos por ello, ni a solo salir del marasmo de culpa indefinidamente. El perdón que hallamos en el Evangelio y el ser limpios de pecado nos ayuda a seguir adelante. Hay vergüenza sin resolver por antiguas ofensas que siguen suscitando fantasías nocivas en el presente. El diálogo interno. No existen técnicas que nos ayuden a creyentes a aplicar una ética cristiana sexual de manera infalible. Para cambiar de pensamiento y de conducta se necesita convicción. Jane Eyre en una novela clásica asombradamente conocida, su protagonista, la Jane del título, se enamora de Rochester, que se entera según muy va avanzando la trama, de que está casado con una enferma mental que vive recluida en lo más alto de su casa. Aún así, Rochester insiste en que conviva con él como su amante. Esa petición sume en un conflicto a Jane. Según iba hablándome, mi conciencia y mi razón empezaron a traicionarme, haciéndome creer que el delito sería no hacer como me pedía. De tal manera pugnaban por salirme con la suya, de que era totalmente como si me gritara una gran voz: cede ante lo que te pide. Piensa en el dolor que te causarías al rechazarle. Piensa en el riesgo que correrías, que es lo que habrá cuando se vea solo. Ten en cuenta en su carácter discólogo. Considera lo que trae consigo a desesperación. Aplácale, sálvale, ámale, dile lo que en verdad sientes por él y lo que estás dispuesta por ello a hacer suyo. ¿Quién te tiene en cuenta como él lo hace? ¿A quién perjudicarías aceptándole? Jane está sopesando ahí las distintas facultades de su alma, y por un lado se encuentran la conciencia y la razón, y también los sentimientos, haciendo todo lo posible por ser oídos. Su recomendación es acceder a la petición de Rochester. En su soledad y desdicha, bien merece que Jane tenga compasión de él. Rochester es un caballero rico que la ama apasionadamente.
Tras una vida de privaciones, Jane tendría derecho a disfrutar lo bueno de esta vida, pero no es lo que ella piensa. Su respuesta es la de un espíritu indomable. Me preocupa mi buen nombre. Cuanto más solitaria y llena de privaciones sea mi vida, más me respetaré a mí misma. Cumpliré con lo ordenado por Dios y sancionado por los hombres. Me atendré a los principios que me inculcaron cuando aún tenía sensatez y no estaba loca, y como ahora sí lo estoy. Las leyes y los principios no están para la ausencia de la tentación, sino para los momentos como este donde el cuerpo y el alma se alzan rebeldes ante su rigor. Principios duros de poner en práctica, bien lo sé, pero la naturaleza inviolable, su propia convivencia, lo que quebrantó, ¿en qué quedaría su valor? Porque tienen mucho valor y así al menos lo he creído yo siempre. Y si ahora parece que no lo hago es porque he perdido la cordura. La locura corre por mis venas como un fuego líquido, el corazón palpita agitado, lo que siempre he creído, lo que ha marcado la pauta de mi conducta hasta hoy. Es por eso por lo que me regiré en esto, me planto y nada me va a conmover. Y así fue. Jane Eyre ha sido llevada al cine y a la TV en distintas ocasiones y salvo error por mi parte, esta declaración de principios no se ha incluido nunca. La única frase que se deja decir a Jane es: me debo respeto a mí misma. Los espectadores modernos tienen así pie para creer que Jane resiste la tentación por su propia autoestima, no por hacer la amante de Rochester sea inmoral, sino por que la rebaja en su dignidad. Todas las versiones que yo conozco han dado la impresión de mirar en su interior para encontrar la fuerza y la seguridad necesarias para no rebajarse en su dignidad y no ocupar un segundo lugar de inferioridad. Pero el texto de la novela no dice eso. Jane no consulta a su corazón para tomar una determinación en el que, de hecho, solo hay en ese momento conflicto y sentimientos de pugna. Jane ignora lo que el corazón le dicta para considerar lo que Dios dice al respecto. La ley moral instituida por Dios no era lo que su corazón quería, ni siquiera parecía razonable o justa, pero ella entiende bien que si la transgrede por su propia conveniencia, perderá todo su valor. Si únicamente obedecemos a Dios cuando nos parece razonable y conviene a nuestros intereses, la noción de obediencia desaparece por completo. La auténtica obediencia supone someterse a una autoridad superior, incluso en contra de nuestro deseo. La ley de Dios es para cuando surge la tentación en situaciones en las que el cuerpo y el alma se rebelan ante su rigor. Jane reacciona no con base en sus sentimientos y deseos, sino guiándose por la palabra de Dios. No conozco otro ejemplo más claro de cómo debería ser el diálogo interno a mantener ante la tentación. Todos deberíamos aprender a hacerlo así. La importancia del amor erótico en el matrimonio. A la vista de que la Biblia suscribe la práctica del sexo al matrimonio, no debe sorprendernos de que sean varios los pasajes en los que se instan a parejas casadas a disfrutar del sexo con regularidad. Ya citamos en su momento pasajes significativos del Cantar de los Cantares, Proverbios 5:19, donde se nos exhorta a deleitarnos con el cuerpo de nuestra pareja. En 1 Corintios 7:3-5, Pablo habla con toda honestidad de la importancia de la relación en el matrimonio. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo. Pablo hace ahí una afirmación revolucionaria respecto al marido y sus deberes en un tiempo en el que las mujeres están consideradas propiedad de su esposo.
En negativo, le comunica la obligación de abstenerse de relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras que en positivo le recuerda la obligación de cumplir con el deber conyugal para el placer y satisfacción de su mujer. Eso suponía todo un duro golpe para una tradición en la que se esperaba del hombre y se le permitiera que tuviera distintas parejas para el sexo, y se despreciara en cambio a la mujer que pretendía hacer lo mismo. Como complemento de la afirmación previa que el cuerpo de la mujer le pertenece al marido, Pablo recalca que ambos cónyuges tienen derecho a una satisfacción sexual. Nadie había afirmado algo así hasta entonces. El lector actual encontrará ese pasaje satisfactorio, dado nuestra visión occidental contemporánea sobre los derechos humanos, pero ese no es el propósito que movió a Pablo. Lo que estaba haciendo ahí es darnos una concepción muy positiva de la satisfacción sexual dentro del matrimonio. En la cultura de trasfondo romano en la que vivían los cristianos de Corinto, la idea dominante de que los hombres debían tomar esposa para tener herederos legales, mientras que el placer sexual de ser eso lo que se buscaba, se hallaba fuera del matrimonio. Los historiadores señalan en ese sentido que Pablo en efecto redefine el matrimonio como ámbito propio para mutua satisfacción del deseo erótico, en total contraste con la noción pagana infundida por ciertas corrientes filosóficas en el que el propósito del matrimonio era la procreación de herederos legítimos que darían continuidad al apellido de la familia, conservando en su seno el patrimonio de ritos familiares. Expresado de forma, Pablo está ahí diciéndoles a los creyentes casados que las relaciones sexuales mutuamente satisfactorias son una parte esencial de su vida como pareja. De hecho, el pasaje como tal indica que las relaciones deben ser frecuentes y recíprocas. Ninguno de los dos debe negarse al otro. El matrimonio erótico. Estoy plenamente convencido de que esta parte en concreto en 1 Corintios 7 constituye una fuente práctica de suma importancia. Cada uno de los cónyuges en el matrimonio debe preocuparse al máximo no de obtener placer sexual, sino de proporcionarlo. En resumen, el mayor placer sexual deberá ser el de proporcionar placer a nuestra pareja. Cuando llegamos a este punto en el que dar placer es lo que más nos motiva en nuestra relación, estaremos aplicando en la práctica ese principio. Mientras investigaba para la redacción de este capítulo, encontré los apuntes de unas charlas sobre este tema que Katy y yo habíamos dado hacía ya un tiempo. Yo ya había olvidado la lucha de los primeros tiempos y algunas de esas notas me hicieron recordar que al principio de nuestra vida de casados hubo un periodo en el que temíamos tener relaciones sexuales. Katy había llegado a decir entonces que si ella no llegaba al orgasmo, ambos nos sentíamos mal y como fracasados. Si yo le preguntaba, ¿has disfrutado? Y ella respondía, lo único que he sentido es dolor, yo me sentía fatal y lo mismo le ocurría a ella. Eso fue un problema hasta que finalmente empezamos a darnos cuenta de una cosa. Como Katy bien decía en sus notas, luego, por fin, un momento en el que nos dimos cuenta de que el orgasmo es algo grandioso, sobre todo si llega el clímax a la vez, y la maravilla y el gozo de ser uno en mutua confianza y dependencia es algo que apenas si hay palabras para expresarlo. Cuando Tim y yo dejamos de intentar de hacerlo de forma perfecta para concentrarnos sencillamente en amarnos, las cosas empezaron a ir hacia adelante. Ya no nos preocupaba el resultado y por eso nos decíamos a nosotros mismos, veamos qué es lo que puedo hacer para que mi pareja disfrute y sea feliz. Sin duda alguna, esa es una actitud que tiene importantes consecuencias en la resolución de un problema que experimentan muchas parejas en su vida como matrimonio, sobre todo cuando uno de los cónyuges quiere tener sexo con mayor frecuencia que su pareja. Si el propósito principal de la práctica del sexo es proporcionar placer, no el de obtenerlo. La persona que en principio no tiene tanto impulso sexual físico
puede plantearse el acto en sí como un regalo. Esa es una forma muy legítima de amar a nuestra pareja y no hay razón alguna para descalificar esa posibilidad diciendo, pero es que si no hay verdadera pasión y deseo, no deberían tenerse relaciones. Esa es justamente la razón de verlo como un regalo. En relación con todo esto están las diferentes opiniones respecto a cuál es el contexto más adecuado para una relación sexual satisfactoria. Y aunque yo no estoy aquí proponiendo una noción de validez universal, debo decir como hombre, el contexto o situación me son del todo indiferentes. Lo que en práctica significa, siendo totalmente franco, que me puede apetecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero la convivencia con mi pareja me ha llevado a darme cuenta que yo no estaba ahí planteándome algo que sí era importante para Katy, como que el momento y la situación. ¿Te refieres a las velas y a la música ambiental? Pero para ella, igual que para muchas otras mujeres, no era eso lo que quería decir, sino algo que tiene mucho más que ver con los sentimientos y una preparación previa. Ella se refería a muestras de cariño y de interés, de conversaciones y detalles con anterioridad a lo meramente físico. Yo acabé aprendiendo que era de eso lo que se trataba y también que es necesario tener mutua paciencia en lo relativo al sexo. A nosotros nos llevó años aprender por fin a darnos cuenta del mutuo placer, pero los resultados compensaron con creces la espera. El sexo como una prueba. La Biblia presenta una elevada visión acerca del sexo y es sin duda sello y señal de la unidad como pareja para los ojos de Dios. Por tanto, no debería sorprendernos descubrir que pueden surgir problemas en la cama, que de no ser por la cuestión del sexo nunca serían evidentes. Así es posible que exista culpa, miedo e ira como consecuencia de las anteriores relaciones. Por eso mismo puede hacerse manifiesto un odio o una falta de respeto que tiene que ver con diferencias no resueltas en la relación presente. El sexo es algo maravilloso pero frágil y no es buena táctica ocultar bajo la alfombra problemas que por fuerza tienen que airearse y salir a la luz. Si la relación marital no está funcionando como es debido, la relación sexual no va a funcionar bien. Hay que asegurarse yendo más allá de la superficie. Una falta de compatibilidad sexual no tiene necesariamente que ser una falta de habilidad en lo físico. Puede ser, por el contrario, indicio de problemas más profundos en la relación de la pareja. Y suele darse con mucha frecuencia en el caso de que si se hace frente a esos problemas la relación sexual mejora. Una regla fundamental en el matrimonio es que a medida que pasa el tiempo, y tal como Luis C. Méndez señala, descubrimos que no nos casamos con una sola persona, sino con las muchas personas en las que la misma persona se convierte. El tiempo, los hijos y, si los hay, las enfermedades, las múltiples experiencias y la acumulación de años provocan cambios que requieren respuestas creativas y disciplinadas para que sea posible la necesaria renovación de la intimidad sexual, que era más fácil en sus inicios. Si no reconocemos y no nos adaptamos a esos cambios, nuestra relación sexual como pareja sufrirá por ello. Katy y yo solemos comparar el sexo en el matrimonio con el aceite que engrasa un motor. Si el aceite no está ahí, la fricción que se produce acabará en desastre. Si una práctica sexual gozosa, la fricción en el matrimonio provocará ira, resentimiento, desilusión y una relación pobre, lo que debería ser motivo de unión, que se convierte en motivo para división. Nunca debemos renunciar a una legítima relación sexual. Lo glorioso del sexo. El sexo es algo realmente maravilloso y totalmente extraordinario. Eso es algo que sería evidente aún sin que la Biblia lo afirme. El sexo nos mueve a un gozo que se manifiesta espontáneo en agradecida alabanza. La Biblia lo expone con acertadas palabras.
Juan 17 nos informa que desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han glorificado y profesado mutua adoración expresada en mutua devoción, en recíproco gozo del corazón. Véase Juan 1:18, Juan 17:5, 21 y 24 al 25. La relación sexual entre un hombre y una mujer es más en su pura esencia reflejo del amor existente entre el Padre y el Hijo, en 1 Corintios 11:3, y es asimismo reflejo de una generosa y gozosa entrega personal generadora de amor en el seno de la Trinidad. El sexo es algo glorioso no solo por ser el reflejo del gozo existente de un Dios trino, sino también primicia del eterno deleite del alma que experimentaremos en el cielo, en el seno de una relación de amor con Dios, con nuestros hermanos en la fe. Romanos 7:1 nos informa que los matrimonios bien avenidos son primicia de la futura relación de amor que tendremos con Cristo, en una profunda unión final infinitamente satisfactoria. Por tanto, no ha de sorprendernos que, como alguien ha señalado, la relación sexual entre un hombre y una mujer puede llegar a ser una verdadera experiencia extracorpórea y es sin posible parangón, visión anticipada de la gloriosa vida de la profunda unidad que tendrá lugar en el futuro, por ello mismo inimaginable, pero sin duda extraordinario.